¿Puede USDT irse a cero? Como sabéis, USDT es el dólar del mundo digital, la versión cripto de ese dinero fiat que todos usamos, la stablecoin más usada del mundo y hoy el tercer criptoactivo con mayor capitalización del mundo. Pero, ¿y si te dijera que esa criptodólar que usamos a diario podría perder casi la mitad de su valor e incluso llegar a irse a cero de la noche a la mañana? Esto justamente es lo que está sugiriendo un informe publicado hace poco por el S&P Global, el mayor proveedor de rating financiero del mundo y a quien salta a la vista pues no le gusta mucho USDT. Así que en este vídeo vamos a analizar qué dijo realmente ese informe del S&P Global, por qué las conclusiones de ese informe podrían equivocarse y sobre todo cuáles son los escenarios posibles que podrían ocurrirle a Tether, ya sea en el peor de los casos como en el mejor. Así que si quieres conocer la respuesta, quédate porque este vídeo te interesa. Y dicho esto, empecemos con el vídeo. ¿Qué dijo S&P Global? Bien, vamos al lío. ¿Qué es lo que exactamente dijo? Pues el 26 de noviembre de 2025, el S&P Global, la principal agencia de rating financiero del mundo, publicó el Stablecoin Stability Assessment Tether USDT Informe. Tiene 7 páginas y un dato clave. Para el S&P Global, la evaluación de la estabilidad de Tether, la emisora de USDT, pasa de constrained, lo que en español sería o se podría decir limitada, a weak, es decir, débil, la calificación más baja de todas. Por tanto, chicos, el mensaje está claro. Para grandes agentes como este, Tether USDT no es seguro. Y eso que evidentemente no estamos hablando de cualquier token. Tether es la emisora de la stablecoin más utilizada del mundo y de hecho es socio accionista de Bit2Me. Su capitalización de mercado sobrepasa, ojo, los 185.000 millones de dólares. Y es el 19º tenedor de deuda del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, que posee más activos de deuda americana que México, Alemania, Emiratos y etc. Y con sus más de 500 millones de personas que utilizamos su token a diario, es digamos el corazón del ecosistema DeFi, ¿vale? Es decir, USDT está en todos lados. Entonces, si hablamos de un token que es tan respaldado, ¿por qué S&P Global le ha dado una nota de weak, es decir, la peor nota? Será, evidentemente, pues esto, ¿no? ¿Saben algo que nosotros estamos ignorando o qué? Pues bien, el motivo, que esto es bastante sorprendente, es que parece ser que es Bitcoin. Y todo al final se reduce también a la recientemente aprobada Genius Act, que es la ley que ya sabéis que regula, entre otras cosas, a las emisoras de las stablecoins. Empresas como Tether, Circle, Ethena o cualquiera de estas. Empresas que quieran emitir sus stablecoins, en este caso respaldados o colateralizados por dólares. O por otro lado, con instrumentos de deuda de los Estados Unidos, como sería el caso de letras o bonos del tesoro. Lo que la propia ley llama un respaldo del 100%, es decir, tiene que haber base 1-1 colateralizado, con activos líquidos y de alta calidad. Es decir, recapitulemos, capa 1, dinero en efectivo o futura CBDC, que está respaldado por reservas del Banco Central. Capa 2, depósitos bancarios, que yo aprovisiono el banco y está respaldado por una reserva fraccionaria. Y tendríamos capa 3, que son stablecoins, que sí que están respaldadas 1-1. Y la diferencia está que MiCA te dice que hasta el 65% tiene que estar respaldado en cash y por tanto no puedes sacarle rendimientos con emisor y por tanto sacar stablecoins en Europa mal. En cambio, Estados Unidos te dice que puedes respaldar todo lo que quieras con bonos. Por tanto, la gracia está que las emisoras de stablecoins obtienen un peso geopolítico muy grande en Estados Unidos porque tienen muchísimos bonos, ¿vale? Y luego que obtienen rendimiento todos estos bonos y tienen poca parte líquida. Por eso ganan más dinero emitiendo en Estados Unidos que en Europa. En Genius lo que te dicen es que tiene que haber un respaldo de activos líquidos de alta calidad. Entonces, ¿qué activos líquidos de alta calidad deja la Genius Act colateralizar las stablecoins que emite? Pues bien, evidentemente se está refiriendo, como podéis imaginaros, a
dólares estadounidenses en efectivo o, evidentemente, depósitos bancarios asegurados, pero también valores del tesoro, que evidentemente tienen que ser a corto plazo, es decir, las T-bills, y pues te deja pues, otros valores de bajo riesgo y alta liquidez que pueden ser aprobados por los reguladores federales pertinentes, ¿vale? Como pues, acuerdos de recompra, por ejemplo. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Bitcoin? Pues justamente esto te lo voy a contar ahora mismo, Alvarito, porque aunque no lo parezca, tiene todo que ver. Y es que la Genius Act, la ley, no solo define el tipo de activos que deben respaldar las stablecoins, sino que también define qué activos no pueden servir como reserva para un token estable. Y por lo tanto, ¿qué activos no pueden servir como reserva para las stablecoins emitidas en Estados Unidos bajo la Genius Act? Pues bien, todos los que nos adapten a la descripción que te acabo de comentar. No tiene mucho misterio. Eso incluye activos como metales preciosos, como puede ser oro o plata, activos líquidos como el real estate o acciones de empresas privadas y sobre todo criptomonedas, como podría ser Ether, Solana, XRP o Bitcoin. Y esto es importante, porque en el informe que acabamos de mencionar, el S&P Global señala que alrededor de un 5,6% de las reservas de Tether están en Bitcoin. Un activo que, como bien sabemos todos, puede ser muy volátil. ¿Y qué significa esto? Pues que el S&P Global le otorga esta mala nota a Tether, según dice el informe, porque Tether se encuentra sobreexpuesto a activos de alto riesgo y que sus reservas en Bitcoin del 5,6% le dan un margen de sobregarantía del 3,9% solo. Entonces, ¿cuál es el peligro? O dicho de otro modo, ¿qué es lo que le está quitando el sueño al S&P Global para darse una calificación de weak a Tether? Si el precio de Bitcoin se desploma con fuerza, como está corrigiendo últimamente, y si también pasa lo mismo a sus otros activos de reservas, Tether se podría quedar sin liquidez. Es decir, no podrían convertir esos activos que tienen en reserva a dólares fiat. Y como resultado, todos esos cientos y cientos de millones de USDTs que han emitido no podrían devolver el dinero y podría llegar a haber un corralito. Y esto no es una tontería. Es decir, si un día puedes convertir tu dinero a USDT y luego no puedes hacerlo, o hay un depeg y ese USDT que cotiza a $1 baja un poco, ¿tú qué harías? ¿Seguirías perdiendo dinero o venderías? Y si vendes y todos a la vez hacemos lo mismo, en ese hipotético escenario, lo que pasaría es que habría un corralito. Por tanto, todo el mundo vendería. Sería una reacción en cadena de personas que retirarían y liquidarían su USDT al precio que sea. Y por tanto, esto llevaría a la quiebra de Tether. Y esta historia, si lleváis desde antes de FTX en el mercado, ya sabéis que esto ya ha pasado. Y esto pasó con Terra y su famosa stablecoin UST. De hecho, yo me acuerdo ese día que fue el hecatombe, todos mis clientes me estaban llamando y me decían en plan, oye, no quiero vender UST a 0,80, a 0,70. Y es en plan, tío, vende, porque es que va a desaparecer. Y al cabo de 72 horas, UST lloras, miau. O sea que, es decir, cuando cae, y por mucho que estés en pérdidas, evidentemente, porque estaba colateralizado 1-1, a la que está 0,80, 0,70, en plan, tú, que esto es un corralito, se va a ir a cero, vende. Por eso mismo, no es raro que este escenario apocalíptico asuste más de uno. Pero, antes de seguir, ¿eres un individuo soberano o eres un contribuyente al sistema? Piénsalo un segundo. ¿Qué pasaría si mañana tu banco te bloqueara tu cuenta? ¿O qué pasaría si tu broker no te dejara acceder a tus ETFs? O incluso que tu exchange no te dejara acceder a tus criptoactivos. Si quieres saber qué nivel de soberanía financiera tienes, he creado una checklist específica y gratuita con la cual tú mismo podrás saberlo. Así que clic aquí abajo y descúbrelo por ti mismo. Y dicho esto, vamos a continuar con el vídeo para entender lo que S&P Global no entendió. Vale, ya sabemos por qué el S&P Global le dio esta mala nota a Tether, pero ¿esta mala nota es una condena o es una predicción infalible de lo que le va a pasar a Tether? ¿Por qué? Primero, porque no todo lo que el S&P Global publica se cumple al detalle y menos a corto plazo. Y en segundo lugar, porque Tether ya se ha demostrado capaz de lidiar con situaciones así. Como por ejemplo, si regresamos un poco en el tiempo y vamos a 2022, fue uno de los años en 2022 más difíciles para el mercado cripto. Porque entre noviembre del 21 y noviembre del 22, el sector pasó
ojo al dato, de una capitalización total de 3 billones de dólares a una capitalización de 800.000 millones. En mayo de 2022, como hemos comentado antes, la stablecoin de Terra perdió su paridad con el dólar y se desplomó a 10 centavos en 72 horas. En junio, Celsius Network, una plataforma que ofrecía préstamos apalacadas en criptos, se declaró en bancarrota y más tarde ya sabéis lo que pasó en FTX. Miau. Entonces, ¿por qué os estoy contando pues todo esto? Pues porque mientras la mitad del mercado de las criptomonedas se sacudía, USDT resistió la crisis. Y de hecho esto lo comentamos en este vídeo, que confrontamos USDC con USDT y respondemos bastantes preguntas al detalle. Así que durante varios días, usuarios de todo el mundo retiraron más de 16.000 millones de dólares a Tether y se fueron en su mayoría a USDC. Tether, que es la empresa más rentable del mundo, que tiene 40 trabajadores. ¿Y qué pasó con la paridad entre el dólar y su versión de Tether? Pues que se perdió exactamente un 0,03 centavos durante menos de un día, es decir, un valor de 0,97 por cada USDT durante el día 12 de mayo. Y horas más tarde la disparidad había desaparecido. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de todo esto? Pues que la razón tiene mucho que ver con la mala noticia o la mala nota que el S&P Global le dio a Tether. El S&P Global analiza a todas las instituciones con los mismos modelos pensados, en mi opinión, para bancos tradicionales. Pero vamos a explicarlo así. Los bancos tradicionales reciben dinero en forma de depósitos, que es dinero de capa 2. Prestan ese dinero a largo plazo, cobran intereses a largo plazo y, evidentemente, le sacan una rentabilidad a todo ese dinero. Un ejemplo de esto pues son las hipotecas, es decir, el banco te presta el dinero que necesitas para pagar la casita y a cambio de que tú se lo pagues en mucho tiempo, pero a un interés más amplio. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Que Tether ni es un banco, ni se financia de la misma manera, y Tether lo que necesita es que sus tokens tengan algún activo líquido como colateral. Es decir, que en vez de comprar un bonos a 30 años, una hipoteca o activos que necesiten muchísimo tiempo para volverse líquido, los tokens de Tether están respaldados mayormente por bonos a corto plazo. Exactamente lo que te he comentado antes de los Treasury Bills o las letras del Tesoro de Estados Unidos. Y ahora bien, estas Treasury Bills son activos que se compran en masa y que devuelven tanto la inversión inicial como el interés promedio de forma muy rápida. Y esta es la razón de por qué Tether tuvo unos beneficios netos con los 40 trabajadores que te he comentado antes de 13.000 millones de dólares solo en 2024. Las T-Bills a corto plazo son en la práctica los activos más líquidos del mundo y se benefician de la subida de los tipos de interés. Entonces, todo esto, Sergi, ¿qué significa la práctica? Pues que Tether está blindada ante episodios catastróficos como estos, puesto que aun cuando el precio de sus reservas de Bitcoin se desplomara rápidamente, tiene una tenencia de letras del tesoro tan grande que permite que la empresa siga teniendo unos retornos y unos beneficios enormes. ¿Pero exactamente por qué motivo? Pues porque estos activos de reserva, las T-Bills, te devuelven la inversión y además te aportan beneficios de forma muy rápida porque son muy líquidos. Y eso no es todo, porque la Genius Act impide que Tether, Circle, etc. y los demás emisores de stablecoins pueda tener en reservas algo diferente a dólares o instrumentos que financien la deuda de Estados Unidos. Por tanto, si está prohibido, ¿cómo puede ser que Tether tenga en reserva Bitcoin, que no es ni dólares ni las T-Bills? Pues porque Bitcoin no es la reserva en sí. En realidad funciona como un equity buffer, ¿vale? Que sería un colchón adicional que no está comprometido en el PEC. Es decir, las reservas, según Tether, porque no ha hecho nunca auditorías, de USDTs están respaldadas por dólares, ¿vale? O por T-Bills. Pero aquí ya tenemos el 1-1. Pero aparte de esto tenemos el equity buffer, que sería este Bitcoin, que es un colchón de garantía adicional para soportar de más cualquier tipo de volatilidad. Es decir, no todos los activos que tiene Tether están o constan en su balance a nivel de colateralización de las stablecoins. Por tanto, Bitcoin y el oro que Tether tiene en reserva son en realidad un colchón extra que está en manos más allá de la reserva de valor que por ley es necesario que tengan. Son la reserva de la reserva. Y finalmente también está el factor político más importante, que las stablecoins, como ya os he compartido en otros vídeos, funcionan, o al menos pretenden funcionar, como instrumentos para financiar el gasto público sin depender de que otros países compren sus bonos de deuda. Estados Unidos tiene interés en que estas stablecoins funcionen porque, de nuevo, son un instrumento perfecto para financiar su deuda. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios posibles? Llegados a este punto, es posible que os preguntéis, oye,
¿Es posible que USDT pierda su paridad con el dólar? La respuesta corta, y según con este informe que estamos leyendo, es que sí, pero no por la razón que crees ni en la dirección que estás pensando. El verdadero activo, como hemos dicho, de reserva para USDT son otras stablecoins, no es Bitcoin. Es deuda de Estados Unidos, tanto en forma de T-bills a 3 meses, que son, como hemos dicho, los activos más líquidos del planeta, como en otros instrumentos de deuda. Por tanto, para que Tether quiebre, estos activos serían los que deberían quebrar. Por tanto, en el peor escenario posible, no sería una volatilidad, sería un shock, es decir, sería un evento extremo de falta de liquidez, algo que lleve a Tether a atender decenas de miles de millones de redenciones simultáneas sin acceso pleno a su infraestructura bancaria. Y esto ya no es volatilidad, sería un shock sistémico, es decir, estamos diciendo que peta el colateral, que el colateral es deuda de Estados Unidos. Un shock que solo podría ser ocasionado por el propio regulador de Estados Unidos. ¿Y cómo podría suceder esto? Pues con la aparición de algún tipo, pues yo qué sé, una prohibición, un cambio regulatorio que se les va a la olla, un cambio que afecte al backend, que conecte a Tether con sus custodios, es decir, tiene que ser la hecatombe, tiene que ser algo muy, muy irrisorio a nivel para que llegue todo esto, ¿no? Entonces, te lo explico más fácil, es decir, esta ruptura tendría que ser como si fuera una ruptura de un puente, es decir, algún tipo de normativa o prohibición que limita la capacidad de Tether para convertir sus activos de reserva en dólares estadounidenses de una forma inmediata, haciendo que, aunque Tether tenga reservas, aun cuando estas reservas estén intactas, no sea posible utilizarlas o liquidarlas al mismo tiempo que la gente está queriendo redimir su USDT. Entonces, ¿esto es posible? A ver, sí, distópicamente puede ser posible, es decir, todo es posible, pero sería extremadamente difícil porque, como os he dicho ya, el gobierno de los Estados Unidos le conviene que Tether y sus USDTs existan, porque de esta manera no tiene que tirar una CBDC, porque de esta manera ya tiene la capa 3 controlada con una hegemonía monetaria total. Por eso mismo, USDTs son el instrumento perfecto, por excelencia, para financiar el gasto público de forma silenciosa a Estados Unidos. Y por otro lado, para que una caída de Bitcoin afecte a este sistema, tendría que tratarse de una caída, yo que sé, rápida, violenta, masiva, ¿vale? Que desatara el pánico y la desconfianza en todo el ecosistema cripto y hiciera que la gente lo abandonara a mansalva. Y finalmente queda una posibilidad poco mencionada, pero que también es interesante, y es que Tether rompa la paridad con el dólar, pero no hacia abajo, sino hacia arriba. Es decir, estamos hablando de un criptodólar que está diseñado en principio no para financiar el gasto público, sino para facilitar la compensación, la liquidez dentro del ecosistema cripto. Pues puede ser que acabe valiendo más de $1. Y esto no es imposible, porque como hemos dicho antes, está respaldado 1-1. Pero además tiene un 5,44% de reservas en Bitcoin. Un Bitcoin que va hacia arriba. Y aparte de este 5, tiene más de un 7 en oro, que de hecho Tether está comprando más oro que muchos bancos centrales. Y además es un tenedor independiente muy, muy grande del oro. Por tanto, con más de 26 toneladas compradas solo en el segundo trimestre de 2025 y unas reservas de más de 116, le coloca entre los 30 tenedores más importantes de todo el planeta. Y eso es importante porque aunque el precio de Bitcoin haya descendido visiblemente estos últimos meses, el oro está en máximos históricos. Y la rentabilidad histórica de Bitcoin desde el momento de su creación hasta el día de hoy ha sido de 140.000 millones por ciento, es decir, es una locura. Por tanto, por mucho que Bitcoin caiga, aún se está respaldando con el oro, porque Bitcoin se comporta como un activo especulativo muy ligado al Nasdaq, pero el oro sí que se comporta como reserva de valor. Pero si todo y así fuera bien, y el oro continuara subiendo y Bitcoin subiera, estaríamos colateralizando un USDT con 1,30 de colateral. Por tanto, podría pasar, o yo veo bastante evidente, de que un USDT valga más que un USD, que un dólar. Un dólar que ha perdido más del 99,65% de su poder adquisitivo desde su emisión por la Reserva Federal en el 1913. Y por todo ello, USDT podría acabar convirtiéndose en un dólar que cuente con el mismo estatus que el dólar americano, siempre y cuando fuera considerado dinero y no un sustituto monetario, como es considerado ahora. Pero, evidentemente, es más rápido,
es más ágil, está adaptado a los tiempos digitales y es mucho más resistente a la censura, sin perjuicio que es centralizado y aprietan un botón y te bloquean. Y dicho esto, ya tenemos varias cosas que deberían haberos quedado claras. La primera es que el sistema USDT es más sólido de lo que parece. No tiene ninguna relación con Bitcoin, con el oro, con otros activos reales, sino que su paridad depende de todos los instrumentos de deuda que Tether está legalmente obligado a tener en reserva y que además son activos, líquidos y rentables. El segundo punto es que el verdadero riesgo para USDT no es la volatilidad del mundo cripto, sino un evento extremo, una ruptura regulatoria o bancaria, una normativa que rompiera la vía entre Tether y el sistema financiero tradicional. Y finalmente, que un depeg duradero es poco probable, pero no es imposible. Y si ocurriese, su causa más probable no sería un colapso total del sistema, sino que esa propia ruptura llevaría a USDT no a cotizar por debajo del dólar, sino, en mi opinión, a cotizar por encima. Y dicho esto, ahora las preguntas son para ti. ¿Crees que USDT pasará a ser una moneda oficial del mercado? ¿O seguirá siendo un sustituto monetario? Puedes responder esta pregunta tanto aquí abajo como en el grupo de Telegram, que lo tienes por aquí. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta ahora!